El objetivo de este space es contribuir a elevar el nivel de deliberación pública, que está particularmente degradado. Hemos hecho varios space, por ejemplo, sobre la política de ciencia en Colombia desde el punto de vista de los investigadores, o sobre el Tesoro Quimbaya, o sobre la eliminación de los subsidios para los más pobres por parte de este gobierno. Ese fue el último. La idea es expresar argumentos, escucharnos, discutir, y no necesariamente es estar de acuerdo, puede que no, pero escucharnos, escuchar lo que tenemos por decir y la manera, pues, lo que decimos en el fondo, los argumentos de fondo, ¿no? Hoy vamos a hablar entonces sobre historiadores, divulgadores y Diana Uribe. Entonces, justamente hoy tenemos a 4 historiadores, todos muy comprometidos con su profesión. Viviana Toro, ella es historiadora de la UIS y es creadora de Muy Condimentada, un espacio de divulgación de historia de la alimentación. Tenemos a Felipe Arias, que es historiador, que ha sido investigador de Señal Memoria y que es autor del libro Otra Historia de Colombia. Está también con nosotros Nicolás Pernet, que es historiador de la Universidad Nacional, editor y autor del libro Presidentes sin Pedestal. Y está Isabel, que es doctora en Historia de la Universidad de los Andes y autora de Pasto al borde de la nación en el centro de la historia. Y pues estaré también yo, que voy a fungir como moderadora no neutral, es decir, que expresaré mi punto de vista e incluso puede que por momentos exprese puntos de vista provocadores o que sirva de abogada del diablo. Entonces, vamos a ir de una vez al grano. No, o sea, al grano. Antes de ir al grano, les quiero hacer una pregunta. O sea, nos hago una pregunta que es la siguiente. Yo pienso que sería bueno que los colombianos se interesaran más por la historia de su país, pero realmente quiero empezar por aquí. O sea, me hago esta pregunta: ¿cómo hacer para suscitar ese interés? ¿Qué se nos ocurre a ustedes? ¿Qué se les ocurre que es útil hacer? Quiere, no sé cuál de los 4 quiera lanzarse al ruedo. Tienen el micrófono ya activado, entonces el que quiera empezar, adelante. Parece que ninguno. Les puedo dar un poquito de contexto, de dónde me nace esta pregunta también, porque en Francia, que es donde de hecho ahorita estoy, conozco pues Francia, conozco cómo es el interés de Francia por la historia y de los franceses por la historia, y no sé si haya un país donde haya más interés y amor por la historia que Francia. Pues Francia hay permanentemente asuntos ligados a la historia, hay eventos de todo tipo, hay ferias de libros de historia de tal periodo, hay en una ciudad que se llama Blois, hay un evento, un fin de semana donde van todos los historiadores, pero no solamente, también todos los amateurs, el público, de firmas de libros, debates, conferencias, hay revistas, todas las que quieran, no hablo de académicas, sino revistas para público general, hay podcast, hay divulgadores, hay historiadores, bueno, eso es una cosa muy permanente. Entonces yo pensaba en eso, como, hombre, ¿qué se podría hacer en Colombia para que se genere, o sea, un interés por la historia? Ahora, ¿quién quiere hablar? Pues yo creo que Felipe de pronto tiene más elementos, pues él como más tiempo en la divulgación. Yo siento que sí hay un interés, o sea, uno cuando conversa con la gente hay como siempre como hambre de más conocimiento histórico, hay algunos eventos casi que más comerciales que académicos, como hay como unas ferias de historia, que se hacían normalmente en Villa de Leyva y creo que el año pasado se hicieron acá, creo que Felipe conoce mejor eso, pero más bien la pregunta que yo pues me hago también es ¿por qué eso no se traduce como en más cosas, en más demandas?
por las cosas que hacemos los historiadores, por más libros, porque solamente hay una divulgadora reconocida. O sea, yo creo que pasar, pues yo misma me hago esa pregunta, o sea, qué es lo que pasa? O sea, porque parece que da como que hubiera la demanda, pero no se lograra como tener una oferta sólida frente a eso. O sea, que de hecho hay, digamos, una comunidad de historiadores y historiadores que han salido de la universidad ya mucho más consolidada de lo que había hace 30 años, y sin embargo parece que su trabajo sea mucho más invisible de lo que era, digamos, en la época en que Planeta publicaba La Nueva Historia de Colombia. Entonces, sí es para mí también una inquietud. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa Listo. en la manera en que funciona la divulgación? Entonces, Yo, pues a mí me perdón, gustaría Isabel, solo saber un para poquito más de resumir, Felipe. pero para resumir, para Isabel sí hay muchos elementos y mucha historia y mucho interés en Colombia. Es decir, perdón, yo solo para decir que yo, tal vez por lo que vivo en Francia, considero que no, que es muy bajito, pero ella considera que sí, y no sé qué dice Felipe. Bueno, indudablemente hay un interés y la principal constatación de ese interés es precisamente el fenómeno Diana Uribe, hay que decirlo. Pues finalmente, eh, indirectamente el fenómeno Diana Uribe o un episodio de ese fenómeno nos ha convocado hoy un poco a hablar del tema, ¿no? Y si no hubiera un interés en la historia, no habría un público tan cautivo y tan fiel a ese fenómeno, ¿no? Hay que reconocerle a Diana Uribe que llenó un vacío que hace ya varios años existía en los medios de comunicación, hizo una incursión necesaria en los medios y pues aprovechó muy eficientemente pues ese don que tiene Diana Uribe a la hora de lo que podemos decir a veces muy coloquialmente, echar el cuento. Claro, hay un sector de la sociedad nada despreciable y se puede constatar a partir de ese fenómeno que es ávido, bastante interesado en acceder al conocimiento histórico. Pero esto hay que contrastarlo también con el gran desconocimiento que tiene ese mismo público sobre cómo se construye el conocimiento histórico, ¿no? Entonces, a partir de, lo podemos ver, por un lado, desde, desde cómo se construye la marca de ese fenómeno de Diana Uribe, ¿no? Un público tremendamente fervoroso, casi un icono pop estamos hablando del personaje, eh, y frente a, digamos, una actitud que ha sido algo ambigua de parte de lo que podríamos llamar la comunidad profesional de historiadores, que ha oscilado a veces frente a ese fenómeno, digo yo, a veces el tedio de que, qué pereza otra vez nombrándome a Diana Uribe, el reconocimiento de méritos innegables que ha tenido la construcción de ese fenómeno y las habilidades pues, del personaje de Diana Uribe a la hora de haber penetrado los medios de comunicación, haber tenido pues una habilidad en su discurso para llegar a la gente. Y otro papel que es innegable también de sectores de la academia que ha rayado en la hostilidad, ¿no? Y eso yo digo también que se traduce un poco en esa, de pronto, no digamos incapacidad, pero sí la dificultad que acarrea de pronto no reconocer que hay ese interés de la gente, por un lado, y no hay, digamos, una manera lo suficientemente reconocible en algunos casos o tal vez eficiente en otros de ofrecer también alternativas a ese fenómeno, a pesar pues, de esas posiciones ambiguas. Yo, pues, de mi parte, yo insisto en una cosa y yo he insistido a lo largo de todas las discusiones que podemos hacer sobre el tema de la divulgación. Ese segundo punto del desconocimiento que tiene sectores importantes de la sociedad de cómo se construye el conocimiento histórico es el principal obstáculo.
hay gente que ni siquiera sabe qué es lo que define a un historiador. Y eso lo vemos en las discusiones que durante los últimos días se han dado en redes sociales, de cuando dicen, es que no es historiadora, o si es historiadora, o los historiadores profesionales son esto, o son lo otro. La gente no sabe lo que hace un historiador, a pesar de que le interesa la historia. La gente, y nos ha faltado de pronto ofrecer espacios para que la gente conozca la diversidad de escenarios y de fases que existen, no solo en la construcción del conocimiento histórico, sino también en la difusión de ese mismo conocimiento. Entonces yo creo que es importante empezar a crear espacios en los que se le enseñe a la gente esto, porque uno ve entonces la discusión, es que el historiador necesita venderse, y por venderse entendemos una visibilidad, sea en el debate público, sea en los medios de comunicación, sea en la calle, no sé, pero pues posiblemente sí hay historiadores que necesitamos que llenen esos vacíos, pero no todos pueden estar en ese espacio, porque el que está en la espera de la divulgación necesita del esfuerzo precedente que hace el que puede estar en el archivo o en otro relacionamiento con las fuentes, el que está llevando ese conocimiento Perdón, a Felipe, los pero libros. hagamos esto, porque van muchos temas y estoy de acuerdo con, o sea, digamos que están los enunciados, creo que están muy, muy bien dichos, pero también como para, o sea, porque sobre esto, en realidad esa era la pregunta número Sobre esto 5. tenemos No, estas 2 horas. de Dale, hecho, la listo. pregunta sobre Diana Uribe iba más adelante. Yo quería empezar precisamente Dale. no hablando sobre Diana Uribe, sino sobre otros asuntos, pero bueno, igual como que hay cierta ansiedad por hablar de Diana Uribe, entonces vamos a alterar un poco el orden, lo voy a alterar un poco porque sencillamente quería decir esto. Sí, es decir, quiero precisar algo que dije antes. Yo creo que hay un interés grande de los colombianos por su historia, y yo lo sé también porque aquí, en este mismo space, cuando con Felipe o con otras personas hemos hecho space sobre historia, hay muchísima gente que se conecta, muchísima. El de subsidios, que es un tema que toca a los pobres, no llegó tanta gente como el que puede llegar al space sobre el 1 de mayo, sobre Gabriel Turbay, o sobre el sentido de las fiestas patrias. Entonces, claro que hay un interés, pero mi pregunta era más que o sea, ¿cómo hacer para que ese interés que existe, pues fructifique, digamos, se traduzca en asuntos concretos? Isabel dijo, bueno, no hay suficiente, de alguna forma, como reconocimiento de los historiadores. Felipe dice, no hay un conocimiento de cómo se construye la historia, de cuál es el trabajo del historiador. Pero a mí esas preguntas no me satisfacen porque, entre otras, yo creo que en todos los países del mundo, pues nadie sabe exactamente qué hace, o sea, para volver a Francia, que es el que conozco, la gente no sabe qué es lo que hace exactamente un historiador, pero eso no es obstáculo para que haya muchísimas manifestaciones de lo que les decía, de revistas, jornadas, asuntos que son también la vida de la historia, es decir, que permiten que la disciplina histórica se mantenga viva. Pero un poquito para seguir en esto, quiero recordar que hoy puse 2 trinos donde les preguntaba sobre divulgadores que escuchan o leen, y llegaron muchísimas respuestas de divulgadores esencialmente en YouTube y esencialmente sobre historia. ¿Y en dónde? En España, en Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay, Venezuela, y prácticamente no llegó, o sea, llegaron muy pocas respuestas de divulgadores que la gente dice que está oyendo sobre Colombia. Entonces, eso también me pareció como interesante, precisamente para ligarlo con lo que digo, y quería preguntarle a los dos, a Nicolás o a Viviana, ¿qué opinan de esto? ¿Qué es manifiesta que hay? Es que me parece curioso que se mencione tampoco, que tú en las respuestas que yo vi, se mencionaban tampoco divulgadores
y no sé si ahí es donde es algo que he discutido con Felipe y es si, que me genera la duda de si de verdad sí hay interés por la historia, porque si tú, por ejemplo, te echas una pasada por TikTok o por Instagram, vas a encontrar, vas a encontrar muchos divulgadores. Está, por ejemplo, María Emilia Inés de la Historia, está Historias de Melocotón, está, siempre se me olvida el nombre del canal de él, pero hay un chico que se llama Camilo Gonima que hace mucho sobre historia urbana, sobre cómo desarrollos de barrios, desarrollos de ciudades, y yo he visto también muchos más. Lo que sucede es que para mí hay un problema, y es que, no, y ahí sí toca volver otra vez al tema de Diana Uribe, porque es que es muy difícil nosotros ser divulgadores con nuestros propios medios, eh, publicitándonos nosotros mismos sin tener un pulmón editorial como el que tiene Diana. O sea, Diana ya construyó, es una marca, indudablemente. Y Diana tiene en este momento, por ejemplo, tiene un capital social, un capital cultural y tiene ahorita una editorial detrás de ella que le permite hacer todo ese trabajo de publicidad, todo ese trabajo de llegar a las audiencias. En cambio, muchas de estas personas que yo mencioné, algunos ya tienen un tiempo, ya tienen un público en redes sociales y ahí también hay un tema y es que una cosa es lo que tú ves en Twitter y otra cosa es lo que tú ves en los restos en las otras redes sociales, pero no es, o sea, nosotros no podemos tener, nosotros, la mayoría de ellos, los que hacemos contenidos en redes sociales, lo hacemos precisamente porque no contamos con ese capital social, cultural y ese pulmón económico para poder hacer una divulgación que tenga la masificación que tiene en este momento esa señora. Entonces, no es que, entonces uno se pregunta si realmente es decir, ¿qué tipo de historia es lo que la gente quiere escuchar? O sea, porque yo veo a muchos de estos generadores de contenido que son historiadores formados o están en otro tipo o tienen otra profesión, pero digamos que aún así se toma muy seriamente el trabajo de investigación. Y me pregunto, y veo que muchos de nosotros tratamos de utilizar un lenguaje diferente, tratamos de digerir un poco ese conocimiento histórico para llegar a más audiencias y aún así es como al mismo tiempo después salen a decir, es que no hay nadie como Diana Uribe. Y uno se queda como, pero ¿cómo no? O sea, sí hay divulgadores de historias, hay divulgadores incluso hace poco conocí una chica de Bucaramanga que hace arqueología, que está en la UDES, de la Universidad de Santander, que tienen ahorita como una escuela de antropología y arqueología, y uno se pregunta qué es lo que está haciendo uno mal si muchos de ellos son jóvenes, somos jóvenes, son personas de 20, de 30 años, que saben más o menos cómo se mueven las redes sociales, pero aún así tú te haces una pregunta en Twitter y nadie reconoce a ninguno de Eh, estos divulgadores. O sea, a ver, hay una cosa ahí, es que igual o sea, tener éxito como divulgador no es tan fácil. Hoy alguien me dio, porque yo realmente no conocía, pero en todas estas respuestas llegó uno de los canales más vistos, es más un divulgador de ciencia que se llama Derek Muller, Besatricium o algo así se llama, el Besatracium. Bueno, el sitio de él tiene 17 millones de seguidores, está en Canadá, es australiano. Y esta persona empezó en el 2010 y varias veces estuvo a punto de abandonar. O sea, porque no le funcionaba, porque eso es mucho trabajo, porque cualquier cosa. Y al final, bueno, por una serie también de circunstancias que luego podemos anotar, pues le resultó y hoy tiene 17 millones de seguidores, pero podría haber abandonado. Es decir, uno no sabe. Aquí en Francia, uno de los que tiene canal de YouTube más vistos, tiene 2,5 millones de abonados, es un divulgador de historia. Él estaba desempleado, había hecho vagos estudios de historia, no es historiador profesional, sabía más bien de lo que sí sabía más era de técnica, digamos, de internet, y hizo esto y hoy en día tiene 2,5 millones de abonados y bueno, toda una infraestructura que le permite estar mucho más tranquilo. Pero digamos que a veces son concursos de circunstancias, no es tampoco tan sencillo. De hecho, hoy en día se ha mencionado mucho a Diana Uribe, pero yo estuve mirando en YouTube y hay dos mujeres que tienen el mismo número casi de abonados en YouTube que Diana Uribe, que son Adelina Cobo y Adriana Chilito, que una está en California, Adriana Chilito, y la otra, Adelina Cobo, yo supongo que está, no sé, en Barranquilla.
creo que la ex suegra de Benedetti, por cierto. Entonces, no es tampoco... Yo prefiero a Diana Uribe que a Adelina Cobo, la verdad. O sea, no, pero justamente, no es solamente... Totalmente. Por eso, pero son personas que están también, es decir, cuando se está diciendo aquí que no se puede hacer que solo existe Diana Uribe, no es totalmente cierto. Hay otras personas, por ejemplo, acabo de mencionar estas dos, hay otras personas que están en TikTok, en otros canales, y de repente, o sea, puede que surjan, puede que no, bueno, hay circunstancias, pero digamos que sí hay como una fijación con el trabajo de Diana Uribe, como un poquito una obsesión, digamos, pero, o sea, yo creo que el espacio es amplio. Es decir, mi respuesta a esa pregunta que yo hacía es que lo que se podría hacer es muy amplio y pues ojalá hubiera muchísimos divulgadores, muchas Dianas Uribes, muchas Adelinas Cobos, muchos de muchos distintos niveles, porque yo creo que eso revitaliza y genera inquietud en la gente para apreciar la historia. Pero mira que yo no lo creo tan así y yo creo que ahí sí retomo lo que dice Felipe y es que la mayoría de la gente no entiende de qué va el trabajo del historiador, en qué sentido. Yo siento que la gente lo que quiere es alguien que le cuente un cuento, que le cuente un relato. Y muchas veces la mayoría de este público no entiende que digamos que en el estudio de la historia y casi cualquier cosa, todo está sujeto a debate. Y digamos, la comunidad de conocimiento se nutre precisamente de eso, porque no hay sobre todo en historia, la pretensión nunca puede ser la verdad, o sea, no hay verdades, hay veracidad, uno revisa en los archivos, uno hace hermenéutica, uno hace contraste de fuentes, pero uno no va a decir, yo voy a dar una verdad. Mucho del relato que uno ve en Adelina y también en Diana es como si estuvieran contando un relato y como si ese relato fuera único e inamovible, monolítico y no se puede cuestionar. Y las personas a veces quieren como eso. Han ocurrido varios sucesos últimamente, en estos últimos años, respecto a temas históricos sensibles, que me da un poquito como la razón en ese sentido. Y es, por ejemplo, cuando una historiadora que hizo una investigación sobre mujeres de la independencia y cuestionó la existencia de Policarpa Salabarrieta, básicamente fundamentada en la escasez de acervo documental que probara la existencia de ella, más allá de los retratos, que muchos de esos retratos son de la segunda mitad del siglo XIX, mejor dicho, esa mujer casi le cayeron, casi la lapidan. Entonces, como que la gente también se aferra a unos mitos fundacionales, a unos relatos históricos y les gusta como aferrarse a eso y a veces es muy difícil trabajar en ese contexto. Perdón, para aquí una cosa, yo creo que los mitos, sí, obviamente en todos los países existen mitos fundacionales y donde les digan que no es exactamente así, pues sí, hay una ofuscación, eso lo entiendo. Pero propongo igual que leemos la palabra a Nicolás, que no ha hablado porque seguro que tiene cosas que decir también. Gracias, Olga. No, pues escuchando un poco todo lo que dice me hace pensar en varias cosas. Un poco lo que decía ahora Valentina justamente Viviana en la última intervención, sobre lo que la gente quiere y la gente quiere que le cuenten historias y me parece muy, muy obvio y muy normal y pues no me extraña para nada que uno quiere que le cuenten cuentos y entiendo los historiadores que la academia nos ha enseñado a ser muy cuidadosos a la hora de hablar de un tema, contrastar, decir que no hay verdades absolutas, pero al final ese discurso es un discurso que es como para sustentar nuestra investigación y nuestra manera de acercarnos al tema, pero la gente no quiere escuchar eso, o sea, realmente lo comparo la gente quiere escuchar a un músico cantando, no quiere que el músico llegue a decir, uy, sí, pero es que esta guitarra está un poco desafinada, igual es difícil de dar el tono en esta canción y todos hemos tenido en fiestas a veces alguien que tiene una guitarra y empieza a hablar de cosas así y dice, no, pero toque la canción, por favor. Yo creo que con la historia es algo así y no tiene nada de malo de esa manera. Y además, gente como Diana Uribe, pues el ejemplo del cantante me gusta porque Diana Uribe es una especie como de intérprete que su fuerza está
no tanto en el tema que toca ni en cómo lo toca, sino en su interpretación, en su manera de hablar, de dirigirse al público, de escoger las palabras, de hacer chistes en medio de la narración. Yo creo que es una persona que podría hablar de fútbol o de cine o de cualquier cosa y tendría igual el mismo éxito entre las personas por su manera de entregar, de hacer el performance, si quiere. Entonces, creo que estamos hablando de temas muy diferentes. El hecho de que ella tenga un performance, una interpretación que le llega a la gente al hablar de historia, no es lo mismo, porque hable de historia, no creo que esté en la misma cancha que el historiador, la historiadora muy seria, muy juiciosa, que contrasta fuentes, que va a fuentes primarias, que cuestiona todas las teorías, que usa modelos estadísticos o lo que tú quieras, porque en ese caso, pues en esa comparación, estamos hablando de una forma de expresarse o de entretener o de comunicarse o de hablar o de cantar, y por otro lado estamos hablando de un conocimiento experto que admitamos, los tiende muchas veces a complejizar más que simplificar las cosas, porque es su función justamente complejizarlo. Pero entonces, si se complejiza, es obvio que después la gente que tiene 1000 cosas en la cabeza, 1000 temas que atender, va a querer escuchar algo mucho más puntual y mucho más llevadero que a que le transmitan los problemas más metodológicos de una investigación. ¿Quién quiere reaccionar? Yo, a ver, entre Felipe, Isabel, Viviana. No, yo solamente quería anotar un poco de lo que dice Nicolás, que, o sea, es verdad esa diferencia que yo creo que no solamente la tienen los historiadores frente o sea, eso de como el experto y el divulgador, siempre hay ahí una tensión. Claro, aquí está además el tema de que para muchas personas, pues, la historia o el historiador lo que es un erudito y no un científico social y no entiende muchas veces esa diferencia. Pero yo creo que, yo sí creo que vale la pena que haya más esfuerzos de diálogo entre la investigación y la divulgación. Que se conozcan más. Y sí es cierto que los historiadores, el relato de los historiadores tiende a ser mucho más complejo y más, busca más matices, busca más cosas, no solamente lo metodológico, pero es obvio que pues, lo metodológico no se va a parar en la divulgación, no se va a profundizar mucho en la divulgación, pero sí tiende a tener respuestas un poco más matizadas, si se quiere, y explicaciones más complejas, pero yo creo que eso también puede ser un reto para la divulgación, y no necesariamente aquí a Diana Uribe, sino digamos para procesos de divulgación que puedan llegarle a un público mucho mayor a lo que le llegan los académicos, y que pueda atreverse a contar cosas también que van más allá, digamos, de la primera capa del relato, por decirlo así. Entonces, o sea, creo que ese sería divulgadores. Como eso es claro. Como parte de los retos del trabajo o sea, como de toda la producción y divulgación de historia. O sea, yo creo que sí, pues hay mucho por hacer y hay muchos retos. Puede ser. Ahora, yo creo que lo que dice Nicolás sí es muy cierto. Es decir, un divulgador simplifica necesariamente, mientras que un historiador, sobre todo un especialista de un asunto, pues está en la complejidad y desmenuzando y tiene mucho en cuenta todos esos matices, pero un divulgador pues no se puede ir con muchos matices, porque parte del asunto es lograr, es más, es que el público no es el mismo, el público del especialista no es el mismo que el público del divulgador. Si yo como especialista de los años 40 voy y oigo cualquier podcast, todos me van a parecer malos. Incluso los historiadores, los colegas, los leo y a todos les encuentro defectos porque pues resulta que conozco un punto de vista que ellos no han trabajado y conozco la campaña del año 46 que nadie la ha trabajado. Entonces no solo con un divulgador, con cualquier historiador me va a pasar que me va a parecer que eso que es insuficiente. Porque cuando uno es especialista, pues es uno el especialista. Quizás que lo que uno menos debe hacer cuando es especialista es ir a oír a un divulgador sobre ese tema, porque va a salir quizás hasta enojado. No sé, Felipe. Olga, pero lo que tú dices, perdona, no, sí, lo que tú dices Nicolás.
es muy cierto que son públicos distintos y yo creo que el problema es que, digámosle el especialista o el académico escribe o comunica para sus pares porque estudió una carrera en donde esperaban de él o de ella que demostrara que consultó muchas fuentes, que usó un marco teórico, que cada concepto que utiliza lo sustentó con alguna ayuda teórica, que tiene fuentes primarias, secundarias. Entonces, esa investigadora se acostumbró o ese investigador se acostumbró a escribir o producir conocimiento de ese estilo. Quiero decir, trabajos, textos, tesis que están destinados a sus profesores o a sus colegas para demostrarles que utilizó el método científico para llegar a ese saber. Y ese mismo lenguaje creen que lo pueden utilizar para un público masivo cuando no es para nada lo mismo. O sea, una cosa es que en la academia te pidan todo ese tipo de soportes y contrastes y teorías para demostrar que estás aprendiendo un método de investigación y de conocimiento y de acercamiento al pasado. Y lo que yo percibo es que piensan que ese mismo estilo, que es el famoso estilo académico que es tan farragoso y tan complicado y tan pesado de leer o de escuchar, se va a llevar también a la radio, a la televisión, a las estanterías de librerías sin ningún problema. Y ahí es donde obviamente Nicolás, se enfrentan con la realidad de que están leyendo, de que son públicos diferentes. Nicolás, pero ahí hay una cosa. O sea, yo he visto a chicos haciendo divulgación y haciendo el trabajo de crear un relato, o sea, de contar una historia para las redes a las que están transmitiendo, sin todo eso que tú dices, que es el lenguaje académico, que solamente es para los pares, en donde obviamente tus pares están pendientes de cuáles fueron las fuentes, cuál es el marco teórico que tienes. Y yo no los veo haciendo eso ahí, precisamente por eso están divulgando. Pero ahí sí toca preguntarse qué tan válido, hasta qué punto es válido simplificar a tal punto en donde se pierda de vista el trabajo que hay detrás. O sea, que para que tú puedas llegar a divulgar una cosa, hay un trabajo detrás tuyo y que deberías reconocerlo. Y lo Bueno, otro es hasta qué punto se vale llegar a ese grado de simplicidad a tal punto de que tú llegas incluso a decir cosas que ya han sido revaluadas y tú puedes, desde todas las revaluaciones que se le han hecho a esa idea, tú lo puedes explicar simple, lo puedes explicar atractivo, eso no es difícil, pero hasta qué punto o sea, hasta qué punto es válido llegar y perder, digamos, en cierta manera, borrar la línea ética en lo que tú divulgas a tal punto de que estás desconociendo el trabajo que hay detrás para que tú hayas podido llegar a hacer esa divulgación. Y estás sí, es una incluso pregunta válida, promoviendo sí. ideas que pueden ser peligrosas, y yo lo digo ya desde un contexto en donde estamos en un contexto de redes sociales en donde cada día estamos llenos de bulos y esos bulos no se limitan solo al ámbito noticioso. También hemos visto bulos históricos y abundan muchos en redes. En Twitter es conocida por tener un divulgador, entre comillas, que lleva años haciéndole creer a la gente que es historiador y ha divulgado una y otra vez Ah, cosas que le vamos a ya dar no la tienen ningún palabra. sustento. Le vamos a dar la palabra a Felipe para que hable de esos problemas. Sí, y complementando lo que acaba de decir Viviana, indudablemente. Y yo por eso, yo tengo esa insistencia de la relación con el público, de que así como es prudente hacer pedagogía alrededor de las fake news, de la verificación de datos, debemos tener ese mismo criterio a la hora también de consumir esa información, porque ese es otro obstáculo enorme para la divulgación. Ejemplos concretos. Hace algunos años, la periodista Edna Valencia, a quien le reconozco un trabajo magnífico a la hora de sensibilizar alrededor del racismo en la sociedad colombiana, saca un reel en sus redes, en Instagram,
que empieza afirmando que en Colombia no hay un solo libro de historia que mencione a la población afro. Y ese reel fue compartido 40.000 veces. Eso no es ni siquiera los seguidores que tiene Señal Memoria. Un reel del Banco de la República, un contenido del Banco de la República en Instagram o la Biblioteca Nacional con ese trabajo extraordinario que hacen, jamás va a tener ese tráfico. Toda esa cantidad, porque no es uno solo, son un montón de contenidos que te dicen que el poncho antioqueño viene del talit, o que los paisas... ¿Esa es la cuenta de Historia de Colombia? No, otras con mayor tráfico. Que el talit, que el poncho paisa viene del talit, o que los paisas comen frijoles porque los trajeron los vascos, o que se lavan los vascos, sí, o que se lavan las manos porque lavarse las manos es una costumbre judía. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo compites tú con eso? También porque es muy complicado. No vamos a tener, por lo menos no en el corto o mediano plazo, por más que uno se esfuerce, no se va a lograr tener ese impacto. Y eso tiene que ver, hay que insistirlo, con esa falta de criterio de sectores muy significativos del público a la hora de consumir contenidos históricos, que es un problema estructural, porque no es solamente contenidos del pasado, sino hay un problema mucho más grave en ese sentido, que es esas mismas deficiencias a la hora de recibir información que ya no aluda al pasado, sino al presente. Yo creo que ese problema es inevitable, Felipe, y Viviana, y inevitable no quiere decir deseable, ¿eh? Ojo, quiero decir que en el mundo en el que estamos circula muchísima cosa falsa y que de alguna forma lo único que uno puede hacer para medianamente evitar eso, o por lo menos disminuir su impacto, es precisamente pues dándole visibilidad a cosas de mayor profesionalismo, hechas de mejor manera, trabajo, claro, académico, pero no, es que el trabajo académico no le llega a la mayoría de la gente, pero otros trabajos sí le están llegando a mucha gente. O sea, ningún historiador que yo conozca académico tiene 250.000 seguidores como, qué sé yo, Adelina Cobo tiene como 150.000, está permanentemente dando clases, pues, de cierta forma, sobre el siglo XIX, sobre las batallas. ¿Lo hace bien o mal? No sé, pero lo está haciendo. Entonces, sencillamente, pues, estar también, yo creo con Nicolás que no es tan sencillo como dice Viviana, transmitir en ese lenguaje, transmitir en un lenguaje que sea, no me parece tan fácil, porque, o sea, si fuera tan fácil, más gente lo lograría, pero no es tan sencillo tener tantos, digamos, tener un éxito en lograr comunicar unas ideas y en lograrlo hacer de forma atractiva. Entonces, pero creo que el reto es justamente lograr hacer eso de calidad y a la vez siendo atractivo. Además, yo tengo una pregunta que puede ser un tanto provocadora, Olga, en la medida en que estamos hablando de dos cosas, creo yo. Estamos hablando de contenidos, discusiones o lo que tú quieras que tienen que ver con el pasado, y estamos hablando del trabajo de los historiadores. O sea, y los estamos dando como por equivalente. Es como decir que todos los contenidos de política deberían ser tratados por politólogos. Yo no estoy seguro de eso. Quiero decir, obviamente los politólogos pueden orientar una discusión de un modo mucho más razonable y mucho más sensata que las discusiones que se dan aquí en Twitter o en los cafés de esquinas, y todavía es que existen, pero así como la política no es patrimonio único de los politólogos, yo no creo que el pasado sea patrimonio único de los historiadores. Porque estamos hablando que los divulgadores que tú mencionas, que no son académicos y muchas veces no son historiadores, pero no importa, porque tratan es el tema del pasado, y el tema del pasado, creo que decir como historiadores que nos pertenece a nosotros es muy arrogante y es muy sin sentido, y mucha gente habla de historia en muchas partes, claro, que debería tener, o que sería bueno que contara con la hondura y el respaldo académico de los historiadores, pues de acuerdo, pero mira cómo se han dado en Colombia discusiones como, por ejemplo, la Comisión de la Verdad.
que no tiene ningún historiador, y armó una discusión en torno al pasado del conflicto colombiano, o sea, el pasado, periodistas, políticos y personas del común, gente de redes sociales, todos lo tratan, y a veces es por historiadores y a veces no. Entonces, claro, teníamos que decir cosas los historiadores, pero no creo que podamos decir, es que no sirve si no estamos los historiadores en esa vuelta. A mí no me parece que sea tan así. Mira, ¿qué pienso yo? O sea, y obviamente quizás me van a decir que eso no es garantía de nada, pero digamos que mínimamente tener cierta formación como historiador para poder hacer divulgación te garantiza, por ejemplo, no salir con cosas tipo como los huitotos son caníbales. Salir a hacer un prejuicio racial de ese calibre y llegar a la cantidad de tweets que llegaron, y que este prejuicio no lleva ni 10, ni 20, ni 30 años, es un prejuicio que data incluso de la época de las caucherías en el Amazonas. Entonces, eso te permite por lo menos saber qué clase de información estás transmitiendo y por lo menos documentarte un poquito más para no salir a decir ese tipo de cosas sin ni siquiera tener por lo menos la delicadeza de decir de dónde sacaste eso. Porque es que a eso me refiero yo no voy a decir que la divulgación histórica tiene que ser patrimonio exclusivo de los historiadores, Perdón, pero por Viviana, lo menos, eso que es, a ver, quiero entender bien, eso de que los huitotos son caníbales, ¿dónde salió? Porque estamos aquí un poco, yo estoy un poco perdida. nuestra famosa cuenta de Historia de Colombia en Twitter. Ok. Cuando Cuenta que ha salió sido eso, retrinada por el es un bulo presidente. que ha sido repetido. Cuenta que ha sido retrinada O por el sea, es un presidente bulo. en algunas ocasiones. Sí, sí, y es un bulo, y lo que te digo, no es un bulo ni de 10, ni de 20, ni de 30 años atrás, es un bulo que viene de la época de las Sí, pero cauchorías. perdón, O sea, es pero una es que cosa yo que creo se ha que repetido una y ese otra no vez. es, o sea, ese es un buen ejemplo de una mala cuenta, o sea, para mí eso no es un divulgador, realmente es una cuenta bulo. Pero la gente lo considera así. Y por ejemplo, Adelina, que también tiene una cantidad de gente en YouTube, de hecho, Adelina lo entrevistó alguna vez a él. Y la gente considera que él es historiador. Y está bien, el problema no es aquí si tiene o no el título, sino si la información que está dando está realmente documentada, o es simplemente un bulo que se ha repetido una y otra vez. Y justo llegó en la época, llegó en el momento más álgido de transmisión de información falsa, que es el de la era de las redes sociales. Entonces aquí sí, yo sí quiero, y me paro en la cuestión de es decir, hay una ética en lo que se está divulgando en historia, sobre todo en el contexto en el que estamos actualmente, donde lo que está abundando es una cantidad de información falsa impresionante. Pero con pregunta es respecto a válida eso, para... ¿qué se puede esa hacer? pregunta- Sí, o sea, perdón, con respecto a esta cuenta, por ejemplo, es que creo que Felipe ha tenido historias con él. Yo a este lo bloqueé hace rato porque además era medio insolentón, grosero, cuando uno le decía que esto no era así. En fin, pero con respecto a esas cuentas, realmente yo no veo que se pueda hacer nada muy distinto de lo que se puede hacer con muchas cuentas que están difundiendo cosas pues sucias o propaganda. Es muy difícil, eso no se puede controlar. No vamos a decir necesitamos un comité de historiadores, pues porque eso no va a pasar. Musk no va a poner un comité de historiadores solo para que manejen las cuentas relativas a asuntos de historia. Toca vivir en ese mundo, y la única forma eh, como de limitar esa influencia es precisamente difundiendo cosas que son ciertas y diciendo que eso es falso, pero pues no veo realmente muchas otras salidas, pero creo que de alguna forma esto desborda la discusión. Creo que la discusión iba más bien como hacia divulgadores que están haciendo un trabajo un poquito más serio, pues que solamente difundir bulos, pero no sé ustedes qué piensan. No, Sí, pues lo que dice Viviana tiene que ver con todo tipo de entornos, de periodismo hasta cualquier contenido. Perdón, Felipe, sigue tú. sí, yo digo, No, es que, definitivamente, y a eso yo iba al inicio de la conversación, el reconocimiento de que existe un proceso diverso, precedente de producción del conocimiento histórico, tiene que ver con la divulgación, incluso cuando el divulgador no es necesariamente historiador. Drónima, gracias al oyente que nos lo recordó, es un caso, yo digo, muy emblemático en ese sentido. Drónima es un chico
que hace divulgación sobre patrimonio cultural, principalmente en Bogotá, aunque ha hecho Pues fue la que menciona a Camilo, Camilo Gónima. Sí, a Camilo Camilo. Gónima se llama, Sí. Drónima es su cuenta. Él no es historiador, él es periodista, podríamos decir, pero él sí hace un trabajo muy juicioso de consultar bibliografía, de consultar artículos, de consultar contenidos en Y línea hace todo, serios. y es un captcha el cuerpo de él. Y esto lo combina también con destrezas narrativas y visuales, por eso es drónima, porque tiene un dron con el que hace pues registros aéreos de algún edificio patrimonial, supongamos en Bogotá, que él está trabajando. Claro, drónima tiene muchísimo éxito y un reel que él saca en TikTok puede tener miles de visitas. No todo necesariamente tiene que ir por ahí. Hay muchos contenidos de nicho. Y hay contenidos que desde que empezó Facebook hace ya más de 15 años, ya empezaron a hacer esa tarea con mucha seriedad. Un ejemplo emblemático en ese sentido, con todo y que ha habido problemas, pero que hay proyectos que con mucha buena fe se han seguido haciendo, que son los de fotos antiguas. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, está Retro Barranquilla, que es un caso que yo destaco dentro de muchísimos otros de ciudades. Acá está Hernán Rodríguez, que les puede hablar con más propiedad del trabajo que él hace desde historias regionales en Boyacá. Otro personaje también que sin ser historiador hace también un trabajo estupendo con esa misma responsabilidad es Carlos Liñán, por ejemplo, desde Valledupar, incluso pues resolviendo él mismo a través de consulta en archivos disputas alrededor de la memoria local y o hace a veces otros contenidos también a partir de la historia de la música vallenata y son precisamente proyectos de destacar precisamente por el hecho de que no necesitan tener miles de visitas, porque están proyectados a necesidades concretas de una comunidad. Está también uno en Ocaña, se me olvida el nombre ahorita, hace un trabajo muy bonito también de recuperación de la historia de Ocaña. Isabel quería decir algo. No, pues simplemente, o sea, no sé si vamos a hablar un poco de meternos un poco en la historia de Diana Uribe, un poco sobre lo que significa para la divulgación y por qué ha sido tan influyente, que de todas maneras es un caso interesante, entre otros porque no es de la época de las redes sociales. Viene de los 90 y viene de nuestra tradición de la influencia de la radio y de la tradición, pues como de las historias orales un poco, incluso dentro de la misma divulgación de historia. No sé un poco si pues, mis colegas, ¿cómo ven ya la influencia y el fenómeno ya específico de Diana Uribe? El nacimiento incluso sí. de Diana Uribe. Yo recuerdo a Sí, Diana Uribe o en los 90, la contracultura. Esto es pues ha sido siempre, ha sido muy importante, ha sido pues sí, una referencia en el paisaje intelectual colombiano, una voz sin duda muy, muy importante. Felipe quería apuntar un poquito, creo, hacia cómo se dio esto. Bueno, no soy Diana Uribólogo en ese sentido. Yo la descubro ya en Caracol, pero televisión, cuando Yamida Más la invita a comentar la transmisión del recibimiento del año 2000. Me acuerdo mucho. Y luego ya pues me enteré que tenía un programa de radio en Caracol Radio y que era empezó a ser bastante seguido por la gente. De hecho, yo me acuerdo del papá de un amigo que grababa en cassettes esos programas. Ya luego, pues, se encuentra uno con el pregrado un poco con esa relación ambigua de la que yo estaba hablando hace un tiempo. Se generó una marca y se ganó de cierta manera espacio de la controversia de los últimos días. Yo sí creo que es más prudente que se pronuncien las partes en los espacios que tengan para
para hacerlo. Ya digamos mi interés, digamos ahorita con este tema del fenómeno de Diana Uribe, con los reconocimientos que digo yo que de todas maneras hay que hacerle, son las dicotomías que se han construido alrededor de ese fenómeno. Entonces yo insisto con este tema, cuando decimos la persona que sí se supo vender, ¿qué es saberse vender? O sea, yo insisto, el proceso de producción y de difusión del conocimiento histórico no necesita en su totalidad una exposición en medios. Hay diversos procesos, hay quien necesitamos historiadores en el archivo, necesitamos historiadores en el aula, y bueno, historiadores no necesariamente, sino gente interesada en la historia, que desde esa relación de complementariedad estemos llevándole ese conocimiento que producen nuestros y nuestras colegas a la gente, y reconociendo esa existencia de múltiples actores. Dentro de las discusiones que se han hecho durante mucho tiempo y que se incrementaron por la exposición de su nombre en los últimos días, otro tema que me llamaba la atención es esa idea de la única que divulga. Obviamente es la más reconocida, eso sí es innegable, pero pues existen, y ya los hemos enumerado, esfuerzos individuales. Y hay otro tema también que yo digo que hay que señalar, que existe, que es complicado también, y no he logrado yo entender por qué el grueso del público no conoce esos esfuerzos, que son los esfuerzos institucionales. Porque aquí no estamos hablando de venderse en ningún sentido, ni siquiera en el económico, porque son esfuerzos institucionales, la gran mayoría del sector público, es decir, que la gente los financió. Todo lo que fue el trabajo durante 35 años, por ejemplo, de Credencial Historia, que en paz descanse. Todo lo que ha sido el esfuerzo de contenidos fabulosos que hace la Biblioteca Nacional, sobre todo en Instagram, todo lo que es el trabajo de la Biblioteca Virtual del Banco de la República. ¿De dónde, por qué Drónima es tan bueno? Pues de ahí saca la gran mayoría de su información. Lo que, no por la autocuña, lo que durante los últimos 10 años, digo 10 años porque yo solo he participado en la mitad de esos años, lo que en los últimos 10 años en ese sentido ha hecho Señal Memoria, no solo a partir del archivo audiovisual, sino se han sacado libros, se han sacado series, se han hecho documentales, se han nutrido con un esfuerzo muy grande de asesoría histórica a contenidos de todo tipo y de todo género que han salido por Señal Colombia y por Canal Institucional, que hoy están en RTBC Play. Y un esfuerzo institucional enorme que le ha costado miles de millones de pesos al erario. Ahí está para la gente. Otra cosa, y no quiero robarme el tiempo, pero que me parece importante también, el del saber usar un lenguaje sencillo. El lenguaje sencillo está en los medios y es una obligación casi, pero lenguajes sencillos y que llegan a la gente los podemos encontrar también en la producción, en los productos editoriales, desde la historia social, ahorita que acaba de fallecer, por ejemplo, Patricia Londoño, la riqueza de detalles de lo mismo de la historia social del siglo XX que un Mauricio Archila, o la colonia, un Pablo Rodríguez, desde, no sé, un Armando Martínez Garnica. Hablo de la obra, no del artista. Mauricio Nieto tiene una serie maravillosa que hace meses lleva sacando sobre historia de la ciencia en El Espectador. Y a veces no se necesita que sea el cuento, digamos, rico en detalles o anecdótico, desde lo que es leer, por ejemplo, a un historiador joven como Daniel Gutiérrez, pienso yo, a partir de una cosa que me parece también importantísima para el público. Daniel Gutiérrez es el tipo de autores que leerlo es uno constatar que uno de historia no sabe nada, porque le cambian a uno un montón de creencias infundadas que uno tiene sobre el pasado, sobre todo a partir de la política colombiana del siglo XIX. Y de nuevo,
es producción que, por supuesto, está que enumerado, la gran mayoría está dentro del ámbito académico, pero eso no implica que no pueda llegar también a otros públicos por fuera de ese ámbito. Caso representativo del esfuerzo que hizo Planeta los últimos años de editar tesis doctorales en historia de Colombia, que pues son se pueden conseguir aún esos libros en la feria, y se han hecho también desde los esfuerzos institucionales que citaba hace un rato, se han llevado buena parte de esas tesis que están en esos libros, se han llevado a productos que están en otro formato, incluso alimentando coyunturas específicas. El año pasado se cumplieron 70 años del voto femenino, y en el caso de, por ejemplo, de Canal Institucional, hicimos la serie Gestas del Tiempo, contando 100 años de la historia de los derechos de la mujer. Entonces, el catálogo es grande también, y está la invitación para que pues la gente también accede a él. Yo digo, informarse no es un acto pasivo, y estas instituciones son muy activas en redes sociales, dando a conocer esos productos que se han hecho, la gran mayoría, si no todos, de acceso gratuito. Excelente. Una cosa que me queda oyendo una inquietud que me queda oyendo a Felipe es esto del apoyo, pues digamos, el apoyo institucional a divulgadores, a divulgación, a podcast en Francia. De nuevo hablo de Francia porque conozco el ecosistema. Es impresionante. Ustedes miran la radio, yo soy más de radio que de televisión, pero conozco lo que hay en radio, en podcast de historia. Eso es una cosa impresionante. Y yo oyendo a Felipe me preguntaba, y oyendo antes a Viviana, lo siguiente: estas personas que están haciendo buena labor, no este tipo de historia de Colombia, que ignoro su nombre, o gente que difunde bulos, sino gente que lo está haciendo bien, gente que está buscando hacerlo bien. Muchas veces están trabajando con las uñas, o probablemente pasado mañana dejarán de hacerlo porque no pueden materialmente hacerlo. Yo me pregunto si existen como convocatorias o apoyos de algún tipo para que estos que son buenos con las nuevas tecnologías, que usan el dron, que lo que sea, puedan también tener recursos públicos, o si los recursos públicos van a ir a la propaganda, al señor Levi Rincón, que gana una plata, pues, y que su especialidad es insultar en internet. Bueno, a veces un poco le ha bajado bastante, pero así hizo carrera, digamos. Es decir, ¿qué posibilidades hay para que gente que está queriendo hacer cosas eventualmente tenga un apoyo que le permita sobreaguar, hacer bien su trabajo, qué sé yo, incluso muy condimentada, que tiene también su espacio en TikTok y en Instagram? Esa pregunta obviamente es para el gobierno, pero ustedes pueden responderla. Isabel, por ejemplo. Pues hasta donde yo sé, son por lo menos muy limitados los recursos. Y porque, sí, yo creo que parte del problema es que no se hagan cosas, sino lo que siente que está como sobre una institucionalidad donde todo es muy precario, un poco. Incluyendo la misma academia, ¿sí? Hoy en día, pues, no solamente cada vez es más precaria la situación de los investigadores, sino también, por ejemplo, muchos de los trabajos, o sea, yo he intentado hacer trabajos de divulgación con otros colegas que están en la academia y que están muy interesados y, por ejemplo, preocupados por los espacios que ocupan temas como esta cuenta de Historia Hoy. Pero una de las dificultades es, por ejemplo, las descargas de tiempo académico, ¿no? Eso parece una cosa, ¿no? Como sin importancia, pero realmente que aquí las personas que tienen cierta estabilidad y están ligadas a la academia estén con tantas cargas de cosas y a veces burocráticas, y que no haya dentro de los espacios que pueden apoyar no solamente la producción de conocimientos, sino de la divulgación, y que es importante pues como para el fortalecimiento de la misma comunidad, pues
que no pueden pensar en solamente todo lo que se monetiza ya y entonces, o entonces venga y traiga recursos y proyectos y llene fichas. Entonces yo creo que hay de verdad también un problema, así como dicen ahora, como del ecosistema en que estamos metidos todos, que hace difícil que estos esfuerzos sean, digamos, como más sistemáticos y más formales y que el trabajo, por ejemplo, pues, lo que decía, de diálogo entre divulgación y academia e investigación, pues sea como canales que se puedan mantener más en el tiempo y que haya procesos más, como más formales y más robustos. Incluso cuando sí hay apoyos del Estado a procesos, también de un tiempo pues ya largo para acá, tienen eso de que son muy intermitentes. ¿No? O sea, que sacan unos programas más bien corticos, ¿no? Que no hay como programadoras más estables, por ejemplo, como pudo haber en alguna época. Yo creo que sí es un tema también como la infraestructura en la que estamos metidos. También nos afecta. No entendí una cosita al final, bueno, pero creo que era un detallito, no, pero es que igual me quedó sonando esto de la precariedad del mundo académico, la precariedad del mundo laboral, universitario, y algo que decía Viviana al principio, y es que, lo digo por contraste, que Diana Uribe tiene una potencia al lado, una editorial y todo esto. Yo me puse a mirar la página y estaba mirando los libros de Diana Uribe y resulta que no están, es decir, existieron, pero no los volvieron a reimprimir. Están agotados, pero pues es muy fácil volverlos a imprimir, pero no lo hicieron, la editorial no lo hizo. Entonces también sí, yo siento sí que no es tan sencillo ni en la universidad ni en el mundo de los podcast de los divulgadores, digamos, que hacen un buen trabajo y por lo visto ni siquiera a Diana Uribe le vuelven a reimprimir sus libros, es decir, que hay un asunto, por eso insisto, que hay, o sea, que el apoyo institucional debería existir, el apoyo el erario para estas cosas. ¿Por qué? Porque son asuntos pues que nos competen a todos, no solo a los historiadores, a todos, que permiten mejorar el nivel de deliberación pública, que esa sí es una obsesión mía, en vez de vivir en la insultadera o en la propaganda permanente, y que son causas, pienso yo, pues por las que hay que luchar y en las que hay que insistir. Quiero hacer este asunto, y es que están llegando una serie de preguntas y de precisiones al Twitter. Una es de Martincillo Tintín, que precisa que Diana Uribe empezó en Radionet por invitación de Yamida Mat y que de allí pasó a Caracol. Otra es de Pascual Gaviria, que a propósito de esa cuenta de este señor, que no me sé el nombre, dice, Musk no va a poner un comité pues, de historiadores, pero un grupo de historiadores colombianos sí puede tener una cuenta correctora y funar a esos mentirosos, una cuenta, digamos, historia check contra la charlatanería. Es una idea que se las someto. Están llegando otras. Así, María Rosa dice lo siguiente: como divulgadora de contenido, puedo decirles que al principio en nuestros episodios de Historias del Sur citamos fuentes, pero nuestros oyentes se aburrían fácilmente. Ahora optamos por dar reconocimiento a nuestras fuentes en la página web. Leí esos tres, hay más, pero por ahora leo estos, a ver si alguno tiene reacciones sobre cualquiera de ellas o lo que se ha dicho. Nicolás. Sí, gracias, Olga. Sí, lo de las fuentes es un tema complicado porque, de acuerdo con Viviana, eso uno no puede robar el trabajo ni mucho menos las ideas originales a otras personas sin dar el respectivo crédito. A veces en la academia llevan esa obsesión justicialista o justiciera a que cada palabra que usan o cada concepto que usan se apoyan en otros investigadores, en otras personas que lo han usado. Creo que también ahí es una línea muy que tiene que ver con el estilo, buscar formas de citar las fuentes sin que se haga demasiado pesado y a veces innecesario para el lector o para el oyente. Hay una frase que me gusta a mí mucho de Pierre Bourdieu, que una vez decía en un texto que la fundamentación teórica
tiene que ser como la costura de la ropa, o sea, tiene que estar ahí para que la ropa esté bien hecha, pero no tiene que verse, no debe ser visible para que sea, sí, en la ropa no se ve las costuras. Y bueno, y los académicos que les encanta Pierre Bourdieu, creo que esa frase no la han visto mucho. Y yo creo que es así con muchas investigaciones. Creo que a veces hay una pesadez en los pies de páginas, en las referencias, en que están hablando el mismo lenguaje que usan en la academia a un público diferente. Entonces, creo que hoy la discusión, digamos que por lo que he escuchado, ha tenido como dos grandes temas. O sea, cómo hacer que los divulgados que tienen miles o millones de personas de público sean más serios y sean más rigurosos en lo que dicen. Y por otro lado, cómo hacer que los rigurosos y serios sean más divulgados, sean más conocidos para el gran público. Y ambos temas son interesantes, pero son distintos en el fondo. Cada uno tiene que ver con diferentes cosas. En la segunda parte, en cómo hacer que los académicos o la gente bien formada sea más divulgada, pues yo tengo algo de experiencia, sobre todo cuando trabajé durante varios años como editor de la revista Razón Pública, una revista que tal vez algunos de ustedes conocen. Yo sé que Olga ha escrito ahí, y que nuestro interés era básicamente es todavía que la gente de la academia escriba artículos en formato periodístico. Y fue muy, muy difícil porque no hay, desde el comienzo, la gente de la academia se resiste a decir sus ideas en un formato de 2, 3 páginas, o sea, de 1000 palabras, 1500 palabras máximo. Tiene la idea de que tiene que ser algo muy extenso. Cuando uno hace programas de radio, de televisión, la idea de que tienen que dar la respuesta en 3 minutos también los aterra. Y que además, en el fondo también pues, mi tema, que es más que todo la escritura, percibo que hay una resistencia a reconocer que hay que aprender a escribir, que la inteligencia, que el conocimiento de un tema, que la experiencia en la academia no garantiza escribir bien, porque yo como editor me he encontrado con que es más difícil editar académicos que editar periodistas o escritores de ficción, porque los académicos suelen tener la convicción de que como son doctores y postdoctores, no se les puede decir que escriben mal, y no es que no se escriban mal, es que todo trabajo escrito requiere una edición. Entonces, además de que siguen escribiendo a veces para el público académico, también percibo en mi experiencia personal, no puedo generalizar, una resistencia grande a ponerse en el trabajo de decir, bueno, todo esto que sé, voy a trabajar adicionalmente para escribirlo o decirlo de un modo que hasta mi abuela lo entienda o mi tío. O sea, hay que escribir más para los tíos y menos para los profesores. Creo que ese es un modo en el que las personas serias, juiciosas, académicas pueden ser más divulgados. Porque sí, porque la razón de que haya tantos divulgadores exitosos, de acuerdo, no tiene que ver con su rigurosidad, aunque debería hacerlo. Tiene que ver con su capacidad de comunicar, de que lo que uno hace se comunique, llegue al otro, sea escuchado, sea asimilado. No nada más en yo quedar bien, en sentir que lo que hago es correcto, sino que la otra persona lo entienda. Y eso creo que ahí se recuerda la famosa frase, pues, de que la claridad es la cortesía del filósofo, en donde, que ya no me acuerdo ni quién dijo, y me disculpan la falta de fuentes, pero lo que quiere decir es que es un acto de cortesía, que lo que uno ha trabajado, como decía ahora Felipe, muchas veces con fondos públicos. Es que también hay una obligación social de que la gente que ha investigado con fondos públicos después le pueda hablar a la gente que pagó esa investigación, que son nuestros padres, abuelos, tíos, tías. A ellos tenemos que hablarles. Y creo que ahí es una parte importante también de poner la mano en alguna parte y decir, sí, no es nada más que lo que yo hago está bien y por ende debería ser más conocido. Es que
el público es también el respetable, como le dicen a veces, también no hay que subestimar ni despreciar a la gente, al vulgo, o sea, hay que hablar su lenguaje también y no sentir que son ellos los que se equivocan al no apreciar lo bueno. Ahí está. Yo estaría bastante de acuerdo, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Nicolás, salvo que decir, sí creo que hay dos niveles, el de divulgación y el de experticia, y cuando uno se está refiriendo a veces en textos, yo he escrito textos, bueno, yo procuro hacer textos incluso académicos que lo entienda casi cualquier persona, pero es inevitable que voy a tener asuntos de vocabulario, conceptos que no los va a entender cualquier persona, pues porque son de ese campo, pero cuando lo traduzco a nivel de la columna o del artículo tipo periodístico, pues sí, claro, lo explico, ¿no? Hay que o explicarlo si es oscuro o, no sé, o dar un sinónimo o algo así. Hay que hacer ese esfuerzo, estaría de acuerdo. Lo único que diría es que a veces es necesario tener los dos registros de escritura, porque es también la ciencia también, o lo que uno hace, avanza en un campo pues muy reducido de gente que está hablando sobre cosas muy específicas y es también necesario, es un paso necesario para avanzar en conceptos, en conocimiento, en asuntos, en pies de página, etc. Yo hablo ahí a partir de un ejemplo concreto, volviendo a Diana Uribe, por ejemplo. Diana Uribe a veces dice en uno de sus audios, esa guerra fue pelea de toche con guayaba madura. Y he visto académicos criticar eso. Así describía hace veintitantos años Iván Marín la guerra de los 1000 días en un ámbito académico en la Universidad Javeriana. Y nadie jamás lo criticó por eso. No, pero francamente, ¿quién va a criticar por decir eso así? Eso sí es mucho parroquialismo, o no sé. Sí, pero por eso, o sea, digamos, yo sé que hay ciertos contextos que quieren decir que fue un conflicto con grandes diferenciales Un de conflicto asimétrico. poderío político-económico, Sí. porque les parece más prestigioso decirlo así, aunque la idea sea la misma. Sí, pero de acuerdo en el tema de los lenguajes y eso, pero yo sí creo que o sea, que la discusión puede ser aquí un poquito de abogado del papel desde la academia. O sea, sí puede haber unos académicos hartísimos, densos, que todo lo quieren en unos lenguajes muy rebuscados, muy lejanos a la gente. Pero yo creo que también hay otras discusiones válidas más alrededor, por ejemplo, de interpretaciones, de temas que están revaluados, que pues que también son válidos, que son, yo creo que parte un poco de la discusión alrededor del conocimiento histórico. Entonces, que no necesariamente, pues, todas las críticas que pueda tener un académico es solamente pues porque le parece que está haciendo uso, por ejemplo, de un lenguaje popular, pues, que haga uso de un lenguaje popular o de medios más populacheros, pues no es, pues es válido en buena medida. O sea, que use, por ejemplo, ese tipo de lenguaje, pero hay otros cuestionamientos que yo creo que sí hacen, que sí, no está mal que se tengan en cuenta, digamos, que se escuchen también. No sé, no sé si Vivi quería decir algo, Viviana. No. Si no, podemos hablar de los hacia adelante. Ah, hola, pues mira, yo de lo que yo, por lo menos en mi experiencia como convertirme en una historiadora, pues pensando que en hacer trabajo académico a convertirme en divulgadora precisamente se debió a eso, a tratar, al hacer el ejercicio constante que decía Nicolás, de decir que los peores, y sí suele pasar, los peores, a veces quienes menos escriben bien precisamente son los académicos y en nuestro campo específico historiadores, sobre todo la manera como comunican. Y eso pues a mí en cierta manera, en mi experiencia eso fue lo que me obligó a mí a cambiar la forma de comunicar. Y
yo siempre, por lo menos en el trabajo que yo hago, trato de pensar qué podría interesarle a la gente desde el campo de la historia de la alimentación y cómo podría comunicarlo de tal manera que lo entienda desde mi abuelita hasta mi hijo. Bueno, mi abuelita no está viva, pero desde mi mamá hasta mi hijo. Y ese ejercicio, pues, digamos, en una escuela para mí, en ese sentido, fue señal memoria, en donde Felipe y yo fuimos colegas, y es ese también, hacer estos contenidos para señal memoria nos obligaba precisamente a despojarnos un poco como de ese lenguaje estrictamente academicista y a tener un lenguaje que permitiera llegar a un nivel a un número de audiencias más grande, porque la idea era precisamente contextualizar los archivos de audiovisuales y sonoros que reposan en señal memoria y hacerlos cercanos a las personas. Entonces, yo creo que eso sí se puede. Es difícil, pero yo creo que sí se puede. Y hablando un poco de eso, la Universidad Externado de Colombia vio precisamente esa falencia de que se están haciendo, se hacen muchas investigaciones de historia que algunas de ellas terminan simplemente como tesis en acervos documentales en bibliotecas o como investigaciones en libros, que son muy académicos, pues ya no me acuerdo quién fue el que propuso, el director de esta maestría, pero tienen una maestría precisamente desarrollada en ese sentido. Y es la maestría de narrativas históricas, Felipe, si estoy bien, es que no me acuerdo bien el nombre de la La maestría, de, pero la de precisamente es Carlos una maestría Camacho, dirigida a eso. ¿sí? La de Carlos Camacho. Sí, sí, es una maestría dirigida precisamente a eso, a cómo pasamos de ese lenguaje estrictamente academicista a a hacer un lenguaje que pueda llegar, que pueda servir para entidades, instituciones, pero también para divulgación y que pueda llegar a un público más amplio, más allá de nuestros pares. Lastimosamente no es una maestría muy accesible en términos económicos, pero sí me parece un ejercicio valioso precisamente como que vio ese problema de cómo hacemos para que la historia no se quede como en un grupo de pares, sino hacerla un poco más amplia y llegarle a más audiencias. Y yo quería decir algo sobre lo que decía Isabel, sí, de acuerdo